Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí en el Senado de la República, la casa de la oposición. Y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, bienvenidas, bienvenidos todos. México está sumido en una terrible crisis de inseguridad. Las bandas delincuenciales infunden terror a diestra y siniestra. La población está altamente preocupada por la complacencia que reciben del gobierno federal los criminales. La política de abrazos ha cobrado la vida de más de 124,000 mexicanos. El crimen organizado atacó a periodistas, comerciantes, transportistas y paralizaron varias ciudades del miedo. Incluso el consulado norteamericano pidió a sus connacionales estar alerta debido a los bloqueos, incendios y a la presencia, pues lamentablemente delictiva en una gran parte de la zona norte de nuestro país. Lo peor de todo es que las autoridades de Morena no quieren arreglar nada. En medio del terror generalizado, la alcaldesa de Tijuana demostró su falta de conocimiento legal e incluso su falta de conocimiento en el propio cargo que ella ostenta. Si los gobiernos municipales de Morena no hacen nada por la seguridad de sus municipios, entonces ¿de qué sirvió que hubieran votado por ellos? Es inadmisible que la máxima autoridad de un municipio llame a las bandas a seguir cobrando las facturas a aquellos que les deben, en lugar de perseguir a los delincuentes y obviamente meterlos a la cárcel. No se puede seguir permitiendo que los delincuentes tomen las carreteras, quemen vehículos, asesinen personas y lo hagan todo esto con la complacencia del gobierno. Desde aquí le decimos al presidente que no se confunda, no se trata de amarillismo, se trata de la verdad. No se trata, señor López Obrador, de calumnias, se trata de su política errónea que está generando muerte en las familias mexicanas. No, señor presidente, no son campañas negras. Lamentablemente es la realidad sangrienta que Morena ha generado en nuestro país. Ya basta de tanta impunidad. En Acción Nacional exigimos que se reconozca el problema, se restablezca el orden y se deje de abrazar a los delincuentes. Es necesario que se sancione a quienes están generando este terror en nuestro país. Otro síntoma de la violencia son las desapariciones forzadas. Más de 103,000 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas, de las cuales más de 34,000 han desaparecido en este gobierno, en el gobierno de López Obrador, a lo que se suman más de 52,000 cuerpos y restos humanos sin identificar. Estamos ante una crisis de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, lo que impide que el Estado mexicano cumpla con su obligación constitucional y convencional de prevenir y erradicar las desapariciones en México. En abril de este año, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió alrededor de 85 recomendaciones que derivaron en la visita que realizaron a nuestro país en noviembre del año pasado. Entre las recomendaciones destacan fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación, garantizar la coordinación efectiva entre las instituciones, remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos, atender la crisis forense, crear comisiones locales de búsqueda y adoptar protocolos para localizar a las víctimas de este delito. Sin embargo, tuvieron que pasar 4 meses para que la Secretaría de Gobernación se comprometiera a adoptar estas recomendaciones, como si México no tuviera una crisis terrible de desaparecidos. Incluso el secretario de Gobernación revictimizó a las madres buscadoras a decirles que no confiaba en ellas. ¿Recuerdan esas palabras tan lastimosas? Las personas buscan con sus propias manos y sus propios medios a sus familiares desaparecidos.
lamentablemente son estigmatizados, perseguidos, violentados, incluso extorsionados tanto por las bandas delincuenciales como por las propias autoridades. Por lo que desde este espacio le exigimos a la Secretaría de Gobernación que no solamente acepte, sino que además puntualmente atienda y cumpla con las recomendaciones. Es necesario que se investigue, se localice y se luche contra la impunidad. En cuanto al nombramiento, el día de hoy, de la nueva titular de la SEP, el presidente de la República dejó ir una gran oportunidad. Lastimosamente privilegió el 90% de lealtad y pone al frente de la educación a alguien que no cuenta con la capacidad técnica para dirigir a más de 30 millones de mexicanos desde la SEP. No tiene experiencia en planeación ni programación docente. Tampoco tiene experiencia para abatir el rezago educativo que tanto está dañando a nuestro país. Una vez más, el presidente sigue destruyendo el futuro de los mexicanos con sus erróneas decisiones. Leticia Ramírez entra con el pie izquierdo. La acompañan las quejas que ha recibido en su anterior trabajo, siendo la coordinadora de atención ciudadana del gobierno federal, ya que el presidente no atendió a las madres buscadoras, no atendió a las víctimas, no atendió a los familiares de los desaparecidos, no atendió a los medioambientalistas, no atendió a las familias de los mineros. Bueno, incluso no atendió ni al gobernador en funciones, Silvano Aureoles, en Michoacán. ¿Cómo pasamos de Vasconcelos a Delfina Gómez, una delincuente confesa? ¿O cómo pasamos de Vasconcelos a Leticia Ramírez, que no tiene las credenciales para dirigir la dependencia? Muy lamentable. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias.